Amén y amén. Pues en esta noche vamos a meditar en su hermosa palabra. Y sé que por muchos de ustedes es conocida esta escritura y nos vamos a ir al libro de Ezequiel en el capítulo 47 y vamos a leer desde el verso 1. Así que usted me avisa y usted ya me dice amén cuando ya lo tenga listo y juntos vamos a leer la escritura. Porque usted tiene que estar seguro de lo que yo le voy a predicar en esta noche. Usted tiene que saber, cada vez que usted se sienta enfrente de un predicador, usted tiene que leer su Biblia para que usted esté seguro de lo que nosotros le estamos hablando en este lugar. Y en cualquier lugar donde usted esté, tiene que aprender a tener su Biblia. Entonces dice la palabra en el libro de Ezequiel capítulo 47 verso 1 y dice: en mi visión el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Ahí pude ver que agua fluía por el lado del sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Me preguntó: hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. Amén. Estaba observando yo que a todo hombre, a todo ser humano que Dios llama a sus caminos, que llama a su servicio, desde el momento que camina, que comienza a caminar, comienza a ser medido. Porque yo observaba en esta escritura que el varón lo lleva al río y comienza a ser medido desde el momento que dice caminar. Y veo yo que en esos tiempos dice, y aquel hombre tomó un cordel y comenzó a medir, pero cuando iba midiendo, iba caminando con el varón. Entonces dice, esta escritura nos enseña que a todo el que Dios llama, comienza a medirlo desde el principio. ¿De qué forma en aquel tiempo con el cordel? Ahora nosotros, ¿de qué forma Dios nos viene midiendo cada paso, cada día? Desde nuestro inicio. La única manera que Dios lo hace es a través de su palabra. ¿Saben por qué? Porque en el libro de San Juan, en el capítulo 12, en el verso 47 y 48, nos dice el Señor que Él no vino a juzgar, Él vino a salvar el mundo. Pero también dice, pero todo aquel, dice, que no me crea, que no me reciba la palabra que yo les he hablado, esa lo juzgará en el día postrero. O sea, desde el inicio del camino, la palabra de Dios comienza a juzgar tu día a día. Él no viene a juzgarte, es su palabra la que te va a juzgar en aquel día. Es su palabra la que te va a pedir cuenta. Por eso él dijo, yo no vine a juzgar a nadie, yo no vengo a acusar a nadie, yo vengo a salvar al mundo. Pero a través de esta salvación también Él dice, pero los que no me crean, los que no me amen, los que me rechacen, la palabra, la verdad que yo os he hablado, que es la palabra viva, un día lo juzgará. Porque todos tenemos
que vamos entrando el camino, vamos adquiriendo el conocimiento de Dios, sea a través de la prédica, sea a través de la enseñanza, sea a través de un estudio bíblico. Pero usted día a día, cada palabra que recibe es una enseñanza. Para mí así es una enseñanza. Todos los días cuando usted se viene a sentar a esta silla, usted viene a ser un alumno a recibir formación. Cuando yo me siento en esa silla, soy una alumna que está recibiendo formación. Entonces, por esas palabras que me están dando formación desde mi inicio del caminar, yo voy a ser medida. Voy a caminar y voy a empezar a ser medida. Eso es para todos los que Dios ha llamado. Entonces, viendo esta escritura en Ezequiel, ahí en el capítulo 47, en el verso 3, dice la palabra que lo llevó a lo largo de la corriente de agua, y mientras avanzábamos, si usted se fija esa palabra, avanzábamos, porque en este río lo que se necesita es movimiento. Empezó a avanzar, y dice que comenzó a avanzar, y mientras avanzaban, él iba midiendo. En cada paso, en cada caminar, en cada día que va pasando, la medida va contigo, porque la palabra va contigo, porque la palabra es Cristo mismo y va dentro de ti. Ahora dentro de ti está el Espíritu Santo, quien te va hablando cada día y te va midiendo cada día. Cada día vas oyendo la voz del Espíritu cuando te dice: no lo hagas, no entres, no toques, no digas. Lindo tener esa palabra que nos mide día a día, que nos lleva por el camino correcto, por el camino pleno de Dios. Bendito sea su nombre. Entonces dice, cuando avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente y el agua me llegaba a los tobillos. Todo cristiano comienza por los tobillos. Todos entramos por los tobillos. El detalle es que usted escuchó lo que dijo: mientras avanzábamos. En ninguna de las etapas nos podemos quedar estacionados. En cada etapa por la que vamos a entrar en la vida es de avance, es de movimiento, de continuidad, no es de estancamiento. Porque donde no hay movimiento de agua, no hay producción, no hay oxígeno, no hay vida. Por eso dice, avanzábamos, había un movimiento. Entonces, si usted se fija, este es el inicio. Este es el que hace a la mayoría de personas, de creyentes, diríamos un buen número de creyentes, cuando llegan a este primer paso, a los tobillos, tienden a conformarse y a quedarse ahí sin darse cuenta que hay cosas más grandes por descubrir, que hay cosas, que hay niveles poderosos en los cuales podemos llegar a subir, que hay cosas sobrenaturales que están guardadas y escondidas para aquellos que aman al Señor. Él dice: cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, cosa que no ha subido al corazón de ningún hombre, Dios tiene preparados para aquellos que le aman. Entonces, significa que nosotros no podemos quedarnos estancados ahí, no podemos entrar en el conformismo. Y este es el peligro de esta primera etapa, en los tobillos. Quedarnos ahí conformes, quedarnos ahí tranquilitos. Es bonito venir al culto, sí, de vez en cuando, sí, es bonito sentarnos en una silla, escuchar la palabra, pero el peligro es que te quedes conforme en esa silla. Otra cosa, aquí en esta etapa es donde uno viene como niño espiritual. Y es aquí el peligro. ¿Qué hace usted cuando lleva a un niño a la playa? Cuando lo llevamos a un río, cuando están pequeños, ¿a dónde se quedan? ¿Lo mete a lo profundo o lo deja dónde? En la orilla. ¿Qué hacen los niños cuando están en la orilla? Yo los he visto y se sientan en la orilla y están con las manitas chapoteando agua, chapoteando, y con los piecitos están. Cuando miran venir la ola, salen corriendo para atrás. Cuando la ola se va, vuelven a pararse otra vez en la orilla. Así hay muchos cristianos hoy en día.
que lamentablemente en su primer caminito, en su inicio, se quedan en la orilla chapoteando el agua y están contentos, va de golpear el agua y va de hacer ruido. Porque lo que se logra hacer cuando se está chapoteando es ruido, es bulla. ¿Sí o no? Ponga a un muchachito en la pailita con agua y siéntelo y mire, es un escándalo que a nosotros nos parece gracia, pero es una realidad. Así está el cristiano en su inicio, cuando se conforma a estar todo el tiempo en la orilla, está chapoteando el agua. Y si es lodo, está chapoteando el lodo. Y Dios no nos llamó para quedarnos en la primera estación, de ninguna manera. Entonces, mire aquí hay un gran problema, mire, porque recuerde que vuelvo a decir, nos están midiendo. Pruebas las aguas, pero solo te mojaste. Solo te mojaste. ¿Por qué? Porque en lo que estás chapoteando te llena por un lado, te llena por otro, pero solo te mojaste. Y el problema es que solo mojarse no produce transformación. La transformación viene cuando se sumerge en el río del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando te sumerges, todo tu cuerpo comienza a trabajar dentro de las aguas. Entonces, ¿qué sucede? La gente prueba las aguas, pero solo se mojan. No hay transformación. En esta etapa la gente tiene curiosidad, tienen cosas, ¿y cómo es eso? ¿Y cómo es esto? Pero entran en temor, entran en miedo, entran en inseguridad, tienen mucha inseguridad. ¿Por qué? Porque la gente viene con este problema. Venimos con una mente transformada en el mundo, venimos con pensamientos ajenos a la voluntad de Dios, venimos con temores, venimos con inseguridades, venimos con falta de identidad, y todo esto provoca en un miedo, en un temor a lo desconocido. Entonces decimos, no, yo eso me da un poco de miedo, mejor me quedo aquí. Entonces, ¿qué sucede? Eso es lo que va a hacer, que te va a ir llevando por un camino conformista. Y de ahí no vas a pasar. Y Dios no te llamó para eso. Y cuando esto sucede, la gente no quiere ningún compromiso. Ojo, iglesia, porque le estoy hablando a usted esta noche. La gente cuando está en esa etapa, que está chapoteando, no quiere compromisos con el reino, porque no está determinado. Por eso el Señor dice que no nos podemos quedar ahí, porque nos volvemos con una mente superficial y emocional. Todo depende de nuestras emociones. Vivimos por nuestras emociones. ¿Cuáles son esas emociones? De repente pasaste aquí, algo te tocó, lloraste en el momento, y lloraste de verdad aquí en la presencia del Señor, pero eso solo fue una emoción. Te vas para tu casa y sigues viviendo igual. Siempre estás en el tobillo, siempre estás en el conformismo, y las emociones no. Hay que aprender a manejar esas emociones también. Y esto no quiere decir que usted no las tenga, de ninguna manera. Las va a tener, pero hay que aprender a controlar estas emociones, cosas que se van aprendiendo en el camino. Entonces, en Ezequiel 47:4 dice que lo midieron hasta los tobillos. Luego midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Escuche, no dice nos quedamos quietos, dice me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua alcanzaba mi cintura o los lomos, se dice en su versión. ¿Qué es lo que sucede aquí? En esta etapa se aprende a reconocer y a depender de Dios. Cuando tú ya entraste hasta la cintura, los lomos, aprendes a depender de Dios. Ahí empiezas a depender de Él. Pero también aprendes a reconocer la grandeza de Dios. ¿Cuántos andan por los lomos ahorita? Que ya aprendieron a reconocer a Dios, que aprenden a tener ya una vida de oración, de adoración y de rendición. Comienzan a rendirse, comienzan a querer hacer las cosas mejor. Pero ahí hay un detalle. En esta etapa te siguen midiendo,
Pero en esta etapa aún no te controlas. No te controlas. Aún todavía Dios no tiene el control total de ti. Aún te sumerges en emociones, en molestias, cualquier cosita te molesta, una mirada que no estuvo de acuerdo a tu deseo, una respuesta que no te pareció, un saludo que no te gustó o un mensaje que no te pareció. Entonces, en esta rodillita ya usted aprende a doblar las rodillas, las dobla, pero no está totalmente doblegado el corazón. Porque aún todavía no puedes dejarte sujetar en una totalidad por Dios. Los lomos ya es una fuerza, ya tienes fuerza. Cuando ya usted llegó a los lomos, usted ya tiene más fuerza. Usted ya aprendió a cargar. Ya usted puede cargar a otros. Ya usted ya aprendió a servir. Ya sirve y ya trata usted de servir con revelación. Y dice, esto es así, esto es así, esto es así. Entonces yo voy a servir así y así y así. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, en esta etapa, estas personas se levantan con un servicio muy bonito. Quiero que se analice con esto. Pero pasa algo. Y usted va a aprender a distinguir esto. Parece que en esta etapa usted está maduro, que usted está listo para el borbandeo, que usted está listo para el proceso. Pero cuando menos acuerdo, una chispa se levantó por ahí y usted dice, me voy de esta casa. Y todos diríamos, pero no puede ser, ya servía, ya le ayudaba a otros. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con ella? Es porque aún todavía estás en las rodillas, en estos lomos, tienes fuerza, pero no estás rendido totalmente. Aún Dios no tiene el control total tuyo. Y ahí está el enorme problema de la iglesia hoy en día. Que no le hemos dado el lugar a Dios para que Él tome el total dominio de nosotros. ¿Cuesta? Sí. Sí cuesta. ¿Sabe por qué cuesta? Porque estamos acostumbrados a gobernarnos nosotros mismos. Porque estamos acostumbrados a hacer nuestra voluntad permisiva. Porque no estamos acostumbrados a estar sujetos a nadie. Pero hermoso es esto. Cuando empiezas a doblar la rodilla, hay esperanza. ¿Por qué? Porque empiezas a entender la palabra. Porque la palabra es hermosa cuando el Señor dice, toda rodilla, Él les dice, yo soy el Señor nuestro Dios, y toda rodilla se doblará delante de mí, y toda lengua le confesará, Jesús es el Señor. Cuando eso comienza, la revelación ya está, ya empezó a fluir la revelación. Porque no es muy fácil, hermanos, doblar rodillas. Honestamente, en casa a veces cuesta doblar rodillas. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque todavía cuesta. Pero dice la palabra que nada hay imposible para Dios. Dígale que está a su lado. Nada hay imposible para Dios. A su nombre. Porque todo es posible al que puede creer. Gloria a Dios. Así seguimos avanzando y ya llegamos a los lomos o a la cintura, como dice su versión. Y luego dice el verso 5. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie.
¡Ay, qué lindo! Oro en el nombre de Jesús para que usted y yo todos lleguemos ahí. Y dice que era tan profundo que ya no se podía pasar de pie. Había que pasar nadando. He aquí, hermano, es aquí en esta etapa donde le das el total control al Espíritu Santo. Es aquí donde realmente vas a ir donde tú no quieres ir, porque otro vendrá y te ceñirá y te llevará donde ya no quieras ir. Aquí es donde ya no vivo yo, dijo el apóstol, mas Cristo vive en mí. Hágase, Señor, tu voluntad. Heme aquí, envíame a mí. Pero no es fácil llegar a esta etapa donde el control absoluto ya lo tiene el Espíritu Santo, donde ya tus emociones están sujetadas, donde ya tus sentimientos están sujetados, ya no te dejas mover fácilmente por ninguna cosa que va y viene. Las olas van y vienen y no te mueven, permaneces firme. Y esta etapa es la que Dios pide a su pueblo. Es ahí donde Dios quiere que llegue la amada iglesia, que lleguemos al punto donde nos dejemos llevar por el río de Dios, que nos lleve a su rumbo, porque de algo estoy segura, que Él sabe para dónde nos lleva. Yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal. ¿Para qué? Para dar el fin para el cual Él nos ha llamado. Es hermoso. Ay, pero ¿cómo cuesta, Dios, que la iglesia entienda esto? Que no se sujeta a un hombre en una casa, que se sujeta al Dios vivo que le dio la vida. Usted no se viene a sujetar a un pastor, usted se viene a sujetar a la voluntad del Espíritu Santo, porque Él es el que sabe de dónde usted viene y para dónde usted va. Es hermoso cuando entendemos esto. Y mire lo que sucede. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, en el capítulo 7. Gloria sea al Señor. Esto es hermoso. Pero antes que pasemos a esto, quiero que sigamos ahí en Ezequiel, porque para llevarlo aquí. Ahí en Ezequiel, ahí mismo donde estábamos, en el 47, dice en este verso 5, dice: luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiado para atravesarlo a pie. Me preguntó: hijo de hombre, ¿has estado observando? En la otra versión, traducción lenguaje actual, dice: hijo de hombre, ¿te fijaste en lo que he venido haciendo? El Señor quiere que observes desde el principio hasta el final. Y mira por qué. Hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. Qué bonito, esto me gustó. Dice: me llevó de regreso a la orilla del río. Al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Yo no sé si usted me va a entender, pero yo vi algo acá que me llamó mucho la atención. Él viene caminando, lo vienen midiendo, tobillos, rodillas, lomos y total. Viene siendo medido, pero vienen
caminando y siendo medido, caminando hasta que llegaron a un determinado lugar. Pero de ese lugar le dice, ahora volvamos al inicio. Volvamos. Y dice, al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. En el caminar, cuando tú vienes caminando, tú solo vas dando los pasos y de repente vas creciendo y vas avanzando. Pero en un de repente de Dios, que Dios lo permite, te hace ver hacia atrás y te hace ver todo lo que has caminado, cuánto has avanzado y cuánto fruto has levantado sin darte cuenta. Porque aquel varón viene caminando, pero luego lo regresa y le dice, ahora mira, volvamos al inicio. Y dice que cuando vuelve al inicio, se sorprende porque mira muchos árboles que crecían a ambos lados del río, árboles de bendición. Todo el camino, todo el trayecto que venía, había venido porque venía siendo medido, pero venía siendo medido con la palabra, pero no se estancó en los tobillos, pasó a las rodillas, pasó a los lomos y luego quedó inundado que no podía caminar, tenía que nadar. El haber obedecido este movimiento, el haber ido en el movimiento del río, las aguas en movimiento producen vida, las aguas en movimiento producen, hay producción en este aspecto. ¿Y qué sucede? Cuando Él viene caminando, Él viene en movimiento, todo el hombre y toda la mujer que no se estanque en los tobillos y que va en movimiento, en movimiento, en movimiento, cuando vuelva a ver atrás se va a dar cuenta que cosa grande ha levantado, que quizás nadie las ha visto, solo Dios las ha visto, pero Dios te las va a mostrar. Dios te va a dejar ver que veas lo que has formado a través de ti, a través de tu obediencia. Dios viene levantando cosas grandes. Es hermoso entender esto. Y a veces nos estancamos a llorar, a ver lo que hemos perdido, a ver qué mal nos ha ido. No, detente a ver para atrás, regresa al principio y date cuenta quién eras y quién eres hoy. ¿De dónde vienes y dónde estás hoy? ¿Cómo vivías antes? ¿Cómo vives hoy? ¿Cuántas personas les has ayudado en el camino que hoy por hoy son gente de Dios? Todo eso hay que aprender a verlo. Y dice la Escritura en San Juan, capítulo 7, verso 38. Toda la persona que camina en este orden, dice la palabra, todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Todo aquel que camina en esta línea, de su interior brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refiere al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en Él. Pero el Espíritu, dice, aún no había sido dado. Pero la promesa estaba y la promesa sigue vigente. La promesa está vigente para todo aquel que a Él le crea, para todo aquel que lo tenga en su corazón, para todo aquel que no se estanca y que en medio de toda circunstancia difícil, en medio de todos los problemas que se levanten a su alrededor, sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando y comienza a nadar en el río de Dios. Esa persona se va a llenar del río de Dios, de la fuente del Espíritu Santo, y dentro de sí brotará, dice la palabra, como río de agua viva. ¿Para qué? Para contaminar en el buen sentido a todo aquel que se acerque. Es hermoso entender esto. Por eso no es tiempo de estar estancado, no es tiempo de estar chapoteando, es tiempo de meterse al río. Dejemos de ser bulla, dejemos de hacer escándalo y vivamos el Evangelio de Cristo realmente. Porque bulla cualquiera hace, cualquiera. Pero es tiempo de llamar la atención con el verdadero Evangelio de Cristo. Entonces, esto estaba leyendo en la versión Jerusalén
Y me gustó algo que se lo voy a leer en esta versión. En el capítulo de ahí donde estamos de Ezequiel. Ezequiel 47, siempre estamos ahí. Y dice, el 7, seguimos ahí, dice, y al volver vi que a la orilla del torrente, ¿seguimos la lectura? Estábamos en el 6, vamos al 7. Y al volver vi que a la orilla del torrente había cantidades de árboles a ambos lados. Me dijo, esta agua, oiga bien, esta agua sale hacia la región oriental, baja al Arabá, desemboca en el mar, en el agua hedionda, y el agua queda saneada. Qué hermoso esto. Por donde quiera que pase este torrente, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Los peces serán muy abundantes, porque ahí donde penetra esta agua, lo sanea todo. Y la vida prospera en todas partes a donde llega este torrente. Qué hermoso lo que usted puede conseguir. Una gente llena, una gente que ya está nadando en el río, una gente que deja de chapotear, que deja de hacer ruido y se mete en el río de Dios. Dice que esas aguas que estaban desembocando en el mar, era una agua hedionda, una agua sucia. Pero dice que cuando caen las aguas del río de Dios, estas aguas fueron saneadas. Esta palabra, gente que anda perdida en el pecado hiere, es hediondo. Gente que anda perdida, cuando esas aguas del río que fluyen dentro de tu ser se acercan y le da de beber a alguien, esas almas son saneadas, esas almas son libertadas. Y sigue diciendo la palabra, y me dijo, por donde quiera que pase el torrente, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Todo el que se mueva en ese río de Dios, todo el que ande fluyendo de esos ríos, de esos manantiales de Dios, y que de su boca comiencen a salir, estas almas vivirán, iglesia. ¿Qué estamos esperando entonces? Si de nuestro interior, si decimos que ya nadamos, entonces ¿qué estamos esperando? Que dentro de nuestro interior empiecen a correr como río de agua viva y se sane de verdad lo que está enfermo. Porque no se trata solo de enfermedad física, de enfermedad del alma. Almas enfermas, dañadas. Y dice esta palabra, que todo el que cargue ese río tiene esa autoridad y tiene ese poder. Pero no chapoteando, iglesia, nadando. Nadando de verdad. Los tiempos no están fáciles. Las cosas que se aproximan no son fáciles. Lo que viene no es nada de fácil. Y se necesita gente sumergida en el río de Dios. Porque si no, iglesia, vamos a salir huyendo. Y algo hermoso me gustaba en esto. Cuando él viene y luego le dice, ahora me hizo regresar. Me acordé de la palabra en Isaías capítulo 55, verso 11. Donde dice que así es mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor, que no volverá a mí vacía, sino que hará para lo cual ha sido enviada. Este varón, con ese río de Dios, suelta. Yo le suelto ahorita la palabra, pero Dios dice, así
así es mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía. La fe y la convicción es que todo lo que tú lances como río de Dios y comiences a declarar, esa palabra va a traer consigo lo que Dios se propuso hacer. Y si a través de esa palabra Dios se dispuso traer a fulano o a sutano que está perdido, esa palabra va a volver con ese sutano de vuelta. Y dice, no volverá a mí vacía. Y todo lo que se siembra, se va sembrando y se va midiendo. En la medida, en el camino se va siendo medido, pero también se va sembrando y al final la cosecha llega, porque Dios no miente. Porque todos esos niveles los pasó quizás declarando, y todo lo que declaraste quedó en una palabra viva, y esa palabra de regreso tú vienes a recoger toda la bendición que Dios tiene preparada para ti. Yo vengo a decirte en esta noche que es tiempo de dejar de chapotear ya. Entiendo, y no lo acuso, pero entiendo cuando las personas están de muchas emociones. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y por aquí y por allá. Pero solo es en un momento, lo vuelvo a ver en otros días, ya no hay nada. Eso es estar en los tobillos. Y necesitamos pasar al siguiente nivel. Todos tienen que pasar en los tobillos. Pero que la medida que vienen sacando de ti sea agradable delante de la presencia del Señor. Porque vuelvo a repetir lo que dijo la palabra anteriormente. La palabra que yo les he hablado, la palabra que es verdad, esa a ustedes los juzgará. Sinónimo de juzgar, medir. Esa misma palabra los va a medir. ¿Por qué? Porque en aquel día no habrá excusa. Porque el Señor te viene a enseñar, no te quiero en los tobillos, no te quiero en las rodillas, no te quiero en los lomos, te quiero en lo profundo del río. Porque tengo grandes cosas para revelarte. Tengo grandes cosas en las que quiero moverte, iglesia. Pero no te las puedo dar en los tobillos. No puedo. Porque no está listo un bebé para que usted lo venga, lo ponga en el timón y le diga, arranque. Se necesita entrar en la madurez del Espíritu. Y esta solo se logra a través del nadar en el río de Dios. Y déjeme decirle que no es fácil, pero sí es posible cuando usted se deja llevar por el río de Dios. Y usted va a lograr muchas cosas si tan solo toma la palabra que le damos. ¿Por qué? Porque promesa no volverá esa palabra vacía. Vendrá con lo que Dios se propuso hacer en usted. A su nombre. A su nombre. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? Siéntalo en su corazón. Él es el que vive, Él es el que viene. Cuando yo observo, y no es que juzgue porque no me llamaron a eso, pero observo, ya ahorita vengo caminando en el Señor, y no es que sea antigua y que la sepa toda, no soy el Espíritu Santo, pero puedo observar y uno mira las ovejitas y uno dice, y ahí se sale, tobillos. Y luego que ya oró y todo, ya rodillas. Pero luego, ¿qué oveja viene, pastora? Pasó esto y esto y esto, pero yo sigo en pie caminando, porque a mí me llamó el Rey de Reyes y Señores, Señores, y ya está nadando. ¿Y sabe qué? Cuando ya las ovejitas están nadando, el pastor se alegra. ¿Sabe por qué se alegra? Porque sabe que ya no van a ser movidas tan fácilmente. Esas ovejitas ya se paran en la brecha, ya están firmes, ya están listas. Y esto va de poco a poco. A su nombre, póngase de pie.
Gloria a Cristo Jesús. No más